depende pues de nuestro estado corporal, mira. De él depende. ¿Por qué? Porque el que se encarga de ello es el hipotálamo. ¿Sí o no? Y de ello es un todo, es decir, de él, por ejemplo, el tálamo es el centro de relevos que nos permite conectarnos. Conectarnos viene con toda la corteza cerebral, o desconectarnos, ¿verdad? Si se produce un síndrome, hablar del síndrome, del encéfalo, por ejemplo. Bueno, y así vamos a ir entendiéndolo más o menos. Como de frente al grano acá, paciente de 10 años de edad, niño, debido finalmente pérdida de peso, o sea, no se explica por qué, porque su ingesta calórica es normal, tiene un lineal, pero sin embargo, una significa ¿un qué? Alguien tiene por muchísima sensibilidad grave, una desnutrición, ¿ah? Ya es, pero sin embargo su ingesta calórica es normal, ¿ya? Con ausencia de grasa subcutánea, pues debe ser un niño muy delgado, ¿verdad? Muy delgado, pero presenta también estados de hiperalerta, hiperquinesia y alegría. Es decir, hiperquinesia significa que el niño puede ir más allá de lo normal. Si bien es cierto, un niño pues normal es juguetón, qué sé yo, ¿no? Este ya va más allá de ese hiperactivo, sí, pero ya como que ya pasa con eso de la raya, ¿no? Pero supongo que lo dice. ¿Qué más? Persistencia, además también dice que también puede presentar nistagmo, estrabismo, de ahí no sabe si es divergente o convergente, ¿verdad? Disminución de agudeza visual, es decir, ahí predomino parasimpático, por lo que sea ahí, y así. Además presenta ese una hidrocefalia, entonces el paciente puede tener una presión intracraneal, ¿verdad? O la hidrocefalia que presenta. De ahí no se sabe si es adquirida o congénita, ¿verdad? Si hay una presión intracraneal va a haber cefalea. Hay dolor de cabeza, hay somnolencia, puede haber vómitos, sí puede haber. ¿Sí? Es decir, y este es se ve que es un caso, una presión de entre leve a moderada, o un poquito más de moderada que leve. Entonces, es por eso que solamente hay esta sintomatología. Imagínense que sea una presión ya grave, ¿no? Un nivel grave, presentaría toda la sintomatología sin por haber. Entonces, eso se llama el síndrome del diencéfalo o síndrome diencefálico, nada más. Entonces, pero, ¿qué pasa ahí? Es muy probable que se obstruya una de las arterias que se encargan de irrigar, de nutrir al diencéfalo, como por ejemplo, puede ser las tálamo perforantes, o las talámicas perforantes, que son ramas de la arteria cerebral o comunicante posterior, ¿sí? Ramas de la arteria comunicante posterior, ¿correcto? Pero por efecto también de la presión o efecto de masa, porque también puede ocurrir, ¿no? Un humor, un astrocytoma, un edema, por ejemplo, ¿no? También puede, entonces puede comprometer, por ejemplo, el sistema porta hipotálamo hipofisiario. También, ¿por qué? Porque el sistema hipotálamo pórtico o sistema porta hipotálamo hipofisiario se proyecta hacia la adenohipófisis. ¿Y la adenohipófisis qué hace? Libera pues las hormonas, ¿no? Le estimula para las hormonas, por ejemplo, a la hormona que va hacia la glándula tiroides, la tiroxina, ¿no? La que está muy relacionada o la que controla el metabolismo. Entonces puede pasar por ahí el asunto. No hay una alteración del metabolismo. Entonces a todo eso se llama el síndrome diencefálico o síndrome del diencéfalo, ¿correcto? Bien, entonces miren acá tenemos miren acá tenemos el diencéfalo general, de manera general. Acá está el tálamo, acá está el agujero interventricular de Monro, pasa por delante, está la arteria fornix, por delante de la comisura anterior, la lámina terminal, el quiasma óptico, ¿verdad? Acá está el infundíbulo, apenas se ve ahí un poquito el infundíbulo, la eminencia media, o el cinerium, acá está el cuerpo mamilar, donde encuentra un núcleo mamilar, acá está el mesencéfalo, es el mesencéfalo, y seguimos acá con el tramo dorso caudal. Acá está la glándula, acá está primero el trígono avenular o el cuerpo avenular, y acá está la glándula pineal o epífisis, ¿ya?
Este es el tectum del mesencéfalo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el diencéfalo se encuentra ubicado anatómicamente por debajo del fornix, ¿verdad? Por delante de la lámina terminal, por delante de la, mejor dicho, por detrás de la lámina terminal, por detrás de la comisura anterior, ¿verdad? ¿Correcto? Y posteriormente se encuentra, ¿verdad? Dorso caudalmente del tectum. Miren lo que estoy diciendo, dorso caudalmente es el tectum. Dorso rostralmente el esplenio del cuerpo calloso. ¿Ya? Por abajo no hay problema, porque por abajo no sé, lo único que se arregla es con las cisternas, posiblemente pues va a ser el cráneo, ¿no? Porque en una vista basal, en una vista inferior, podemos ver pues el quiasma, podemos ver el cinerium, podemos ver el tubérculo mamilar, eso sí lo vemos. Y todo eso pertenece al diencéfalo. Ahora, medialmente, vamos a ver que está en relación con el ventrículo o el tercer ventrículo, medialmente, porque el tercer ventrículo se encuentra entre ambos tálamos, ¿correcto? Entre ambos tálamos. Lo que no vemos acá es el límite lateral o la relación lateral, ¿no? Con esto entonces se relaciona el diencéfalo. Pero lo vamos a ver en un corte transversal o de flecha, ¿ya? Lo vamos a ver. Ahora, de manera ya un poco más específica, miren, acá tenemos el agujero interventricular de Monro, acá tenemos el surco hipotalámico, que se comunica con el acueducto mesencefálico o de Silvio o cerebral, si quieren. Entonces de ahí sabemos que el que está hacia arriba es el tálamo, ¿verdad? Y este es el epitálamo. Entonces este es el cuerpo avenular, este es el epitálamo, la glándula pineal. Entonces, ¿qué podemos decir? El tálamo se relaciona por arriba con el fornix, adelante con el agujero interventricular, atrás con el epitálamo, ¿verdad? Abajo con el subtálamo, porque si ubicamos el surco hipotalámico en el interior de ese surco, profundamente se encuentra el subtálamo, ¿ya? Ahí se encuentra el subtálamo. Y que medialmente está con el tercer ventrículo. Y que lateralmente vamos a ver que está con el brazo posterior de la cápsula interna. Lo vamos a hacer en un corte transversal. Entonces, el hipotálamo se encuentra por debajo del subtálamo. Es decir, ¿verdad? ¿Quién está por delante del hipotálamo? La lámina terminal. ¿Quién más? La comisura anterior. ¿Verdad? ¿Y quién está dorso caudalmente? El mesencéfalo. Este es el mesencéfalo. ¿Verdad? El mesencéfalo. Dorso caudalmente. Dorso, caudal, por abajo, caudalmente. Bien, ahora, acá miren lo que le estaba diciendo, ¿no? Es decir, entonces acá tenemos, miren, el brazo anterior de la cápsula interna. Este es su rodilla, este es el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Verdad? Entonces acá está el tálamo, pues. Ese es el tálamo, ¿no? Tálamo. Y medialmente del tálamo está el tercer ventrículo. El tercer ventrículo. Ese es el tercer ventrículo. Y se cumple, ¿no? Que el tálamo, que es parte del diencéfalo, medialmente se relaciona con el tercer ventrículo, lateralmente con el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Medialmente con el tercer ventrículo, lateralmente con el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Correcto? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Bien, miren acá ya tenemos entonces el tálamo, propiamente dicho, o los tálamos. Los tálamos, que este espacio decimos qué cosa es, el tercer ventrículo. Ahí está el tercer ventrículo. Interrumpido por la adherencia intertalámica. Esta es la adherencia interna o adhesión intertalámica. Que en el 70% de los sujetos se encuentra esta adherencia intertalámica.
¿ya? Y que el tálamo o los tálamos es un centro de relevo. Un centro de relevos, ¿verdad? Donde hace sinapsis o donde hace relevo, ¿verdad? Los fascículos o tractos, ¿correcto? Excepto, ¿verdad? La vía olfatoria. Él no hace relevo. Después todos hacen relevos. Déjenme medir el tiempo. Ya. Vamos a ayudarnos con el esquemita. O sea, en el mismo, pero yo lo voy a esquematizar, ¿ya? Mira qué rico. Claro, tengo que hacer igual que a todos. Para que así no digan, no, que a nosotros no nos hizo eso. Que no sé. Se van a dividir entre gente. Para que no vayan a pensar que hay discriminación o algo así, ¿no? Pero eso sí hay que estar bien concentrado. Entonces vamos a ver que a pesar que hay muchos núcleos, pero aún nos falta esquematizar los núcleos ahí. ¿Ya? Entonces el que vamos a ver acá es el que nos falta. Es este. Lo voy a hacer así más o menos para diferenciar, ¿no? Es el núcleo, esa es la lámina medular, la lámina medular externa, donde encontramos núcleos que forman la lámina medular externa. ¿Correcto? Si hay una lámina medular externa, hay una lámina medular interna. Claro. ¿Verdad? ¿Correcto? Luego tenemos este otro núcleo. El que les faltaba, el que les dos nos faltaban, ¿no? Es el núcleo reticular del tálamo. Núcleo reticular del tálamo. A pesar que dice reticular, pero no tiene nada que ver con la formación reticular en este caso. Más bien es un núcleo inhibidor. ¿Ya? A través de él pasan las aferencias córtico-talámicas y las eferencias tálamo-corticales. ¿Correcto? Entonces, como es un inhibidor, inhibe entradas, no todas, mientras se inhibe algunas, otras se liberan. Y de esa manera trabajan los circuitos secuencialmente. Tanto las que van a la corteza y las que regresan. Esa es su función de ese núcleo reticular. Los de la lámina medular externa sí, son núcleos que asocian con todos los núcleos del tálamo. O sea, del mismo lado, porque en ese lado también va a tener su lámina medular externa. Ahora, entonces acá tenemos el núcleo talámico anterior, el núcleo talámico ventral anterior, el núcleo talámico ventral lateral, el núcleo talámico ventral posterior. ¿Correcto? A su vez, este está subdividido, ¿verdad? Este de acá también. ¿Correcto? Este está dividido en porción anterior, porción posterior. Y acá está dividido en los núcleos talámico ventral posterior lateral, el núcleo talámico ventral posterior mediano. ¿Correcto? De esa manera. ¿Todo bien? Claro, ustedes dirán, ¿para qué tanto núcleo? Sí, ¿para qué? Nada es por gusto, chicos. Este es el núcleo talámico dorsal anterior, el núcleo talámico dorsal posterior. Y acá este núcleo, este es muy importante también, este núcleo de acá, el núcleo talámico dorso medial. Más abajito, que ya no se ve, vamos a ver un núcleo talámico ventro medial. Y todo esto que está subdividido acá se llama la masa nuclear lateral. Acá es el núcleo pulvinar. El núcleo pulvinar. Núcleo pulvinar. Y estos son los cuerpos geniculados. Cuerpo, perdón. Cuerpo geniculado lateral, cuerpo geniculado medial. ¿Correcto? Y por acá están los núcleos intralaminares. Filogenéticamente son los más antiguos del tálamo.
¿Quiénes son? El núcleo centro mediano y el núcleo parafascicular. Los núcleos, ¿no? Porque son varios. Parafascicular. Ahora viene lo interesante. Ahora viene lo interesante. ¿Para qué sirven estos núcleos? Pues acá inmediatamente, para eso tengo que hacer acá, esquematizar, digamos acá, el cuerpo, el fornix, primero el cuerpo calloso. Cuerpo calloso, ¿ya? Por acá está su pico rostro, lámina terminal. Por acá, ¿no? Más o menos, lóbulo temporal. Y por acá hicimos el giro del cíngulo. Giro del cíngulo, acá está el giro para hipocampo, ¿no? Para el ganchito, ahí está la amígdala cerebral. Entonces lo hacemos esto para diferenciar, ¿no? Hasta el istmo, llegue de paso para el hipocampo. Acá está el surco central, por acá está la giro precentral, giro postcentral. Acá está el área 9, 10, 11, 12. Acá está el área 8. Acá está el área 4. Perdón, acá está el área 6. Acá está el área 4. Ah, me olvidé. Que hace de que cuando presenta el grupo, después te dan un blanco. ¿Qué tienes que hacer? Un cuadro. Globo pálido mediano. Yo prefiero. Pero sí da miedo. Mesencéfalo. Porción el locus níger y porción reticular. Porción reticular. Entonces, el tálamo, el núcleo anterior del tálamo recibe una aferencia desde la corteza temporal. El núcleo anterior del tálamo. Por eso dice que está relacionado con la conducta de las emociones. Pero el tálamo manda una deferencia hacia el cíngulo, hacia la circunvolución del cíngulo. Entonces dice que está relacionado con la conducta de las emociones, pero además con los mecanismos de memoria a hechos recientes. Mecanismos de memoria a hechos recientes, ¿correcto? Es por eso que dice el núcleo anterior del tálamo tiene fibras recíprocas, es decir, recibe y devuelve. Recíprocamente, ¿no? Trabaja. Y que está muy relacionada con el sistema límbico. ¿Por qué? Porque el cíngulo, la simulación del cíngulo con el parahipocampo forman o son parte del óvulo límbico o forman el óvulo límbico. ¿Correcto? Miren la función. El núcleo talámico anterior. Ahora, este núcleo manda una aferencia. Manda otra aferencia para acá. Igual en la función reticular, manda otra aferencia para acá. Y así también para acá. Tiene ese complejo, ¿no? de vías. El globo pálido medial forma parte del cuerpo estriado, o núcleo subláneo de la base, también conocido. El que manda su aferencia. La porción reticular de la sustancia negra también manda su aferencia, que se encuentra en el mesencéfalo, ¿verdad? El locus níger. Pero el tálamo no se queda ahí, los núcleos tálamos. Manda su eferencia mejor, al área 6 y 4. De acá también, del núcleo talámico ventral lateral, manda su aferencia al área 4. Y así, porque, y eso se une por acá, porque esta de acá, la porción posterior del núcleo talámico ventral lateral, recibe también otra referencia de acá, que lo hemos hecho, que ustedes ya lo conocen, y que algunos lo han contestado, pocos lo han contestado.
el circuito córtico, punto, dentro, tálamo, cortical, ¿se acuerdan? Entonces, neocortes, mejor dicho, el neocerebelo, su giro dentado, se proyecta a través del pedúnculo cerebroso superior hacia el tálamo. Dentotálamo. Entonces nos damos cuenta que el núcleo talámico ventral anterior y el núcleo talámico ventral lateral, en sus dos porciones, están relacionados con los movimientos voluntarios, ¿verdad? Pero además con los movimientos automáticos. ¿Y por qué? Porque el lobo pálido medial manda, cumple esa función que pertenece al cuerpo estriado, ¿ya? Es decir, actúa, por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos de la cama, nos levantamos, nos ponemos las sandalias con las justas, pero todo es automático, ¿no? Vamos de repente a servicios, vamos a lavar la cara, vamos a la... ¿Qué sé yo? Todo es auto, ¿sí o no? Es más, a veces ni terminamos de despertarnos bien de repente. No. Ahí está el globo pálido. ¿Ya? Y que manda su neurotransmisor junto con la sustancia reticular del locus niger, y que son inhibidores, es GABA, llevan el GABA. Son GABA idénticos. Porque la que se proyecta guiada hacia la corteza son excitadores, excitatorios. ¿Ok? Seguimos, no podemos detenernos, lo siento. Bien. Núcleo talámico dorsal medial. El núcleo talámico dorsal medial va a la región, a la parte anterior del símbolo. Va al área 9, 10, 11 y 12, incluso al área. Entonces va al área prefrontal, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para el estado de concentración, estado de atención, es como nuestro coach, ¿verdad? Entonces, pero también se proyecta hacia a las emociones, sistema límbico, está hablando con la vía visceral también. Entonces, si el sujeto, si se compromete de repente en mis arterias cerebrales, rama de la arteria cerebral anterior, porque este es un territorio de la arteria cerebral anterior, si se ocluyen, si es que se infartan, si es que se produce por lo tanto una microhemorragia, entonces el paciente se puede volver indiferente, ¿no? Ya no hay atención, no hay motivación, no hay atención, se vuelve indiferente al medio ambiente, ya ni siente ni dolor. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué es eso? Porque por acá van de las emociones, ¿no? La vía visceral, de emociones, el dolor. Entonces, ya se come, ya no siente. Mire, eso es lo que hace el dorso medial. Este se proyecta para acá, ¿no? Se proyecta acá y hacia acá. Pero recibe colaterales. Este recibe colaterales de esas de acá, mira. Antes de esto me exhalar también. El hemisco espinal, el hemisco medial, estereosectivas, propiosectivas, discriminativas, ¿verdad? Has llegado al área tesoridor, somestésica o somatosensitiva. El hemisco trigeminal, de toda la cabeza, la cara, propio y estereosectivo. De la porción rostral del núcleo solitario, la vía gustativa, hacia el área 43. Este no va al área presumidor, va al área gustativa. ¿Ya? Entonces, estas mandan colaterales también a este núcleo. Ahora, el pulvinar es el que va a todos lados, a toda parte de la corteza cerebral, a todos lados va. Pulvinar. Por eso dicen que es un núcleo inespecífico. El núcleo pulvinar es un núcleo inespecífico. ¿Por qué? Porque va a las filas de asociación, va a todas partes.
¿Ya? Los otros son específicos, ¿por qué? Porque va a determinadas áreas. Específicos. ¿Correcto? Y así como va, también recibe sus, por ejemplo, para las náuseas visuales, náuseas espaciales, náuseas auditivas, ¿correcto? Por eso que va a toda parte, forma el completo circuito. Ahora, los que son también específicos son específicos, no en específico, son los cuerpos geniculados. Por ejemplo, el cuerpo geniculado medial, a él se proyecta la vía brazo congenital medial del polígono inferior, porque al polígono inferior llega la vía del hemisco lateral, ¿verdad? ¿Quién forma el hemisco lateral? La vía auditiva. Para proyectarse a la corteza cerebral. ¿A qué parte de la corteza cerebral? Bien, chicos. Acá, por ejemplo, miren, este es el lóbulo temporal, esta es la fisura lateral o disímil. Entonces, acá se proyectan vía firas horizontales o también llamadas firas de Hedge. Hasta acá, a esta parte de acá, al giro temporal superior. ¿Qué encontramos ahí? El área 41 y 42. El área auditiva primaria o principal. Cuerpo geniculado lateral es este. Tractos ópticos o cilias ópticas hacia los cuerpos a los folículos superiores, vía brazo conjuntival lateral hacia los cuerpos geniculados laterales, para llegar a ¿dónde? Acá, al lóbulo occipital. Entonces el surco calcarino, el área 17. Este es el área 17. Ahora nos falta los núcleos centromedianos, el parafascicular, ¿verdad? Entonces existe un tracto que se proyecta desde la formación reticular, que se encuentra a todo lo largo del tallo cerebral, a nivel de la médula oblongada, protuberancia, mesencéfalo, paralelamente a la línea media. De ahí se proyecta un tracto, ¿no? Un tracto, que es el tracto tegmental central, así se llama, TTC, tracto tegmental central. Por ahí viaja el SARA. El sistema activador reticular ascendente se llama el SARA. ¿Ya? Sistema activador reticular ascendente. Entonces, va a hacer relevo en los núcleos intralaminares, centromedianos y parafasciculares. En los núcleos centromedianos y parafasciculares. A través del tracto tegmental central se proyecta el sistema activador reticular ascendente, SARA. ¿Ya? Para luego, una vez que hace relevo, se proyecta a todas partes de la corteza cerebral. A todas partes. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, ¿para qué? ¿Para qué? Vamos, ¿ya hicieron piso todavía? ¿Ya hicieron piso? ¿Para qué? ¿Para qué se proyecta a todas partes de la corteza cerebral? El exorcista nomás es el original que me causó. Vamos. Piel de pollo. Vamos, ustedes pueden. Ay, no, yo no puedo. ¿Para qué? Que nadie me contestó hasta ahora. Ningún. Mejor dicho, todas las preguntas que les hago no me contestan. No. Porque ya llevaron juicio. ¿Cuál es? 17.8. Para el estado de despierto, para el estado de vigilia, para el estado de atención, de concentración. Para eso. Claro, para toda parte de la corteza cerebral. Una vez que el SARA, vamos a decirlo así, se proyecta a través del tracto tegmental central hacia los núcleos intralaminares, que son los parafasciculares, los centromedianos, hacen relevo, de ahí se proyecta a todas partes de la corteza cerebral. Para el estado de despierto, para el estado de vigilia, etc. ¿Correcto?
Qué flojera. Bien, vamos con, Puede ser ahora menos, sí ¿no? vamos Pero- con el hipotálamo, frente al grano. Pero hartos son. De ahí que hay, otras son lo mismo que llegan en las aferencias y diferencias que llegan al tálamo y que salen del tálamo. Que ya está. Estas son la corteza, aparte de la corteza que habla, son las 3 y 4 suplementarias. Que así ellos hizo Por ejemplo, los el hipotálamo, de que vamos. obra, y los hizo como hace sus pretextos. No había nada. El hipotálamo Dijeron que los matos estaban más. es el centro regulador, Que es mejor que vaya, pero es termostato, seguro. es Porque Pedro se necesita ver con- el equilibrio corporal, o sea, homeostasis, es del equilibrio hidroelectrolítico, La próxima reforma. ¿verdad? ¿Correcto? Ahora vamos a ver cómo lo hace, es otra cosa, No ¿no? me acuerdo. ¿De qué manera? Ahorita, porque un chico que salió. Ah, no. ¿De qué manera podemos entender? ¿De qué manera? Estando estado concentrado de atento, estado de vigilia. Relajito. Ah, está bien. Bien, entonces vamos a ver que para ello, por ejemplo, este es un corte, es una transparencia en realidad. Por eso que ahí como que los núcleos se ven amontonados, o sea, se ven los de ambos lados, porque si un corte coronal ¿no? lo reflejamos, eso más o menos lo vemos así. Y decía, Y esta es la línea media, paralelamente a ellos se encuentran esos núcleos. Pero lo que no lo vemos son estos, los núcleos laterales del hipotálamo. Esos son los que no lo vemos. Esos están así, son pares. Peor todavía, no, los núcleos preópticos son varios, por eso decimos núcleos preópticos. Ese es el área preóptica. Entonces, los núcleos hipotalámicos o núcleos del hipotálamo, hay se dividen en 3 partes. Entre comillas, ¿no? Porque al final todos son del hipotálamo, sino que de repente para entenderlo mejor. Es decir, los de la región anterior o quiasmáticos, de la región intermedia o tuberales, de la región posterior o mamilares. ¿Ya? Entonces, de la región anterior tenemos, por ejemplo, son los núcleos preópticos, los núcleos supraquiasmáticos, los núcleos supraópticos, Yo te digo muy el núcleo anterior del hipotálamo, el núcleo paraventricular. Esos son de la región quiasmática o los supraquiasmáticos. Luego tenemos acá los de la línea media, los intermedios, de la región intermedia, el núcleo tuberal, que es el núcleo arcuato, porque este es el tuber cinereum acá. Y acá tenemos el núcleo ventromedial, el núcleo dorso-medial, el núcleo dorsal. Y ahí estos son pues de la región mamilar, ¿verdad? Entonces acá tenemos pues el núcleo mamilar, pues, el núcleo posterior del hipotálamo. Y acá hay un núcleo pequeñito que a veces no se menciona, que es el núcleo túbero mamilar. Y que es el núcleo principal que segrega la histamina, y es histaminérgico. ¿Ok? No. La que está más lateral. ¿Qué tiene? Esta película es muy buena. Bien, entonces, ¿cuál es la función de los núcleos laterales del hipotálamo? Ahí encontramos el centro del apetito, el centro de la sed. ¿Correcto? Qué delicia. Si se comprometen mis núcleos laterales del hipotálamo, el paciente pues pierde el apetito, ¿sí? No tiene hambre, no hay nada, se pone anoréxico. El corte, ¿no? Y ya, si hay un núcleo del apetito, hay un núcleo de la saciedad. Los núcleos dorso mediales, ¿verdad? Ahí está el centro de la saciedad, es decir, ya quiero más, ya me llené, pues. Pero si se compromete, entonces va a haber mucha ingesta, ¿verdad? Mucha ingesta. Siguiente plato.
Va a seguir. Yo, soy eso. Soy eso. El núcleo paraventricular, juntos con el núcleo supraóptico, se proyectan hacia la neurohipófisis. ¿No? Esta de acá sería la vasopresina, slash, antidiurética. ¿Por qué digo slash? Porque va hacia las glándulas mamarias primero, para estimular, ¿verdad?, durante el proceso de lactancia, pero también luego se proyecta hacia los riñones, a los tubos colectores, para reabsorber, ¿no?, los líquidos, para mantener el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Correcto? El núcleo paraventricular será la oxitocina, ¿no? Si va directamente pues, al útero, ¿no?, a músculo liso del útero, para producir las contracciones uterinas del proceso del parto. El supraquiasmático nos sirve como un reloj biológico, ¿no?, que nos dice si es de día o de noche, por ejemplo. Sí, porque está relacionado, porque se proyecta la vía de la visión, la vía visual. Los preópticos, ¿no? Ahí encontramos las células neurosecretoras, la que sería la GH, la RH, ¿correcto? De ahí se proyectan hacia la eminencia media, donde está el tuber cinerio, donde está el núcleo arcuato. A su vez, son capilares, a su vez, proyectan hacia unos capilares arteriales desde la arteria hipoficiaria superior, rama de la carótida interna. De ahí se proyectan los capilares arteriales, pero hacia la adenohipófisis. Y a esto se le llama pues, el sistema portal hipotálamo hipoficiario. Hipotálamo, el sistema hipotálamo hipoficiario. Entonces viene hacia la adenohipófisis para estimularla, para que libere o estimular pues a las diferentes hormonas, ¿no? Es decir, la somatostatina, la PRL, la TSH, la STH, la FSH, la LH, ¿no? Las gónadas, ¿no? La FSH con las LH. Entonces, ¿para qué? Pero hay una parte del hipotálamo, o mejor dicho, del epitálamo, que va a inhibir sobre todo a la gónadas. Es por eso decimos que es manda una neurona antigonadotropa. ¿Quién es eso? La glándula pineal. A pesar que la glándula pineal sabemos que será pues la melatonina, ¿no?, para el sueño, pero es una antigonadotropa. Es decir, el epitálamo o la glándula pineal hace que el ciclo, por ejemplo, ¿no?, de la etapa de la pubertad, ¿no?, se mantenga, o se inicie a partir de la 10, 11, 12 años, ¿verdad? Entonces, si se compromete la glándula pineal, va a haber una pubertad precoz, por ejemplo. Precoz. O sea, y entonces ahí trabaja también la glándula pineal. ¿Y qué es el epitálamo? Viene del epitálamo. Bien, chicos, más o menos así para... Ahora, el núcleo tuberomamilar es histaminérgico, y ahí se proyecta, pues, es todo un circuito también, lo vamos a ver en el sistema reticular más. Se proyecta, por ejemplo, a través del tracto mamilotalámico o a todas partes de la corteza para el estado de tiempo o para el sueño. Por ejemplo, personas que toman un antihistamínico, por ejemplo, luego están letárgicos, ¿no? Somnolencia. Somnoliento. Cuando toman un antihistamínico. Si es que de segunda o tercera generación no pasa de barrera más. ¿Todo bien? Más o menos, ¿no? Pero son menos potentes. Eso de la letargia, el antihistamínico, eso lo vamos a seguir viendo en el sistema reticular. ¿Ya? Bien, chicos, entonces hemos terminado la clase. Lo hemos resumido.